Creepypasta número 1. La muerte de Bart Fox tiene una forma bien extraña para contar los episodios de Los Simpsons. Ellos se negaron a contar unos cuantos de ellos, haciendo que la cantidad total de episodios sea inconsistente. La razón de esto es por un episodio perdido de la primera temporada. Buscar detalles sobre este episodio perdido es difícil, ninguno de los que trabajaban en ese entonces en Los Simpsons quieren hablar de ello. De lo poco que se ha podido saber, el episodio perdido fue creado totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt comenzó a actuar extrañamente. Estaba demasiado tranquilo y parecía nervioso en ese entonces. Mencionarle esto a los que trabajaban en ese entonces los hizo enojarse y prohibirme mencionarle esto a Matt. La primera vez que escuché esto fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en el público le preguntó sobre el episodio, y Silverman simplemente dejó el escenario, haciendo que el evento terminara antes. El número de producción de este episodio era 7G06, y su título era de Bart. Pero fue reemplazado más tarde por el episodio Moaning Lisa. Para los añones que no saben cuál es ese donde Lisa toca con encías sangrantes. Aparte de enojarse a la sola mención de este episodio, los trabajadores de aquel entonces también harían todo lo posible para evitar contactarme con Matt Groening. En un evento de fans, logré seguirlo después de que hablara con el público, y así, tuve la oportunidad de hablar a solas con él afuera del edificio. Él no se molestó en lo absoluto, seguramente porque esperaba encontrarse a la salida con algún fan obsesionado. Sin embargo, cuando le mencioné sobre el episodio perdido, se puso pálido, y temblaba al borde de las lágrimas. Tomó un trozo de papel, escribió algo en él y me lo dio. Me rogó que nunca más le mencionara ese episodio otra vez. El trozo de papel tenía escrito una dirección 9 en él, preferiría no decirles la página por razones que verán en un segundo. Ingresé el URL en el navegador, y apareció un sitio que era completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le hice clic y empezó a descargar un archivo. Después que el archivo descargó completamente, mi computador se volvió loco, fue el peor virus que he tenido. Restaurar sistema no funcionó, tuve que formatear el PC, sin antes grabar el archivo en un CD. Intenté abrirlo en mi ya formateado PC, y como lo esperaba, tenía un episodio de Los Simpsons en él. El episodio comenzaba como cualquier otro, pero tenía una calidad de animación muy pobre. Si has visto la animación original de Los Simpsons, notarás que era similar, pero la animación era menos estable. El primer acto era prácticamente normal, pero la forma en la que los personajes actuaban era un poco extraña. Homero se veía enojado, Marge deprimida, Lisa ansiosa y Bart parecía tener un odio total hacia sus padres. El episodio era sobre los Simpsons viajando en avión, casi al final del primer acto, el avión iba saliendo, Bart andaba ocioseando, como era de esperarse. Sin embargo, como el avión iba a casi 50 pies de altura, que algún añón vea el equivalente a metros, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado. Al principio de las series, Matt tenía la idea de que todo el mundo de los Simpsons representara la vida cotidiana, y esa muerte haría las cosas más realistas. Esto fue usado en este episodio. La imagen del cuerpo de Bart era apenas reconocible, ellos tomaron total ventaja de que no se pudiera mover e hicieron una imagen casi realista de su cadáver. Acto 1 terminó con una imagen del cuerpo de Bart. Cuando Acto 2 comenzó, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en sus sillas, llorando. El llanto seguía y seguía, cada vez siendo más doloroso y sonando más realista y mejor actuado de lo que te podrías imaginar. La animación comenzaba a decaer mientras lloraban, y tú podías escuchar murmullos en el fondo. Los personajes eran apenas distinguibles, se ensanchaban y se ponían más borrosos, pareciendo como sombras deformadas pintados con colores brillantes aleatorios. Habían rostros, mirando por la ventana, pero que solo aparecían en ciertas fracciones de segundo, por lo que no estoy seguro cómo eran realmente. La familia lloró por todo el acto 2. Acto 3 comenzaba con un cartel que decía 1 año después. Homero, Marge y Lisa estaban casi esqueléticos, y seguían sentados en sus sillas. No habían signos de Maggie o de las mascotas. Ellos decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierta, y mientras ellos caminaban al cementerio, las casas se volvían más y más decrépitas. Todas se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba de Bart, el cadáver de Bart estaba tirado justo al frente de su tumba, teniendo la misma apariencia que tenía al final de Acto 1. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y se limitaron a observar el cuerpo de Bart.
La cámara hace acercamiento a la cara de Homero. Según algunas personas, Homero cuenta un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, así que no les puedo decir lo que dijo realmente Homero. La cámara se empieza a alejar mientras el episodio finaliza. Las lápidas en el fondo tienen los nombres de todos los famosos que visitaron Los Simpsons, incluso aquellos de los que nadie había escuchado en 1989, e incluso algunos que ni siquiera habían estado todavía en el show. Todos ellos tenían sus fechas de fallecimiento. Para las visitas que murieron ahora, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas eran de cuando ellos podrían haber muerto. Los créditos eran completamente silenciosos, y parecían escritos a mano. La imagen final eran la familia Simpson sentada en el sofá, como en la intro, pero todos dibujados de forma muy realista, al igual que el cuerpo de Bart. Un pensamiento se me vino a la mente después de ver este episodio por primera vez: podrías intentar usar las lápidas para predecir las muertes de las estrellas que visitaron a los Simpsons, pero hay algo extraño sobre la mayoría de los que aún no han muerto. Todas sus muertes estaban marcadas para la misma fecha. Creepypasta número 2. El suicidio de Calamardo. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como "cómo no funciona el sexo" en lugar de "Roca Baby Valve" cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo, es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que Gji. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños. Aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro.
Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se calló al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quedé. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta.
Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al actor para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo. Y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces. Creepypasta número 3. El episodio perdido de los Rugrats. ¿Recuerda Rugrats, la serie animada de bebés en Nickelodeon? Lo que probablemente no saben es que el creador de la serie, Gabor Csupo, originalmente tenía prevista una versión nocturna de Rugrats llamado Rugrascals, que se pasaría en la noche, con un humor más adulto. Debido a que todos los canales principales pensaron que esta versión para adultos era demasiado inquietante, se negó el permiso para emitir la serie, y como resultado, nadie realmente ha oído hablar de tal versión de la serie. Sin embargo, una estación en Wellington, Nueva Zelanda por error colocó el VHS con el episodio de la versión para adultos en la mañana, pensando que era un episodio de Rugrats regular. El episodio que fue visto se llamaba La Mama de Carlitos. La introducción era normal, pero al final cuando Tommy dispara la leche en la pantalla, el efecto de sonido es mucho más fuerte, y la leche, simplemente se queda ahí durante unos 10 segundos, entonces el nombre del episodio aparece. El episodio parece normal, con los niños jugando en el parque infantil. Todos ellos están hablando de sus madres, cuando Carlitos tiene una visión. Estaba Carlitos en el hospital de pie junto a su madre en la cama, que estaba muriendo de una enfermedad desconocida. Ella estaba cantando Tú eres mi sol, mi única luz del sol a Carlitos en voz muy débil, como si estuviera a punto de morir, pero cuando cantaba la segunda estrofa de la canción empezó a la inversa. Una foto de Carlitos apareció delante de un metraje de acción en vivo de un sapo que se diseca, se dice que representa la muerte por los fans. Carlitos se da vuelta y grita, y cuando mira a su madre, su rostro tiene una boca semidespegada, como si fuera una herida, un desgarramiento y esta dice no te preocupes Carlitos, es el momento para mí de seguir adelante con una voz de hombre muy perturbadora. Una ráfaga al azar de clips de acción se muestra, dicen que todos estos clips representan la muerte, en uno de ellos hay una vaca caminando en una caja con la palabra matadero groseramente dibujada en la cara, y material de archivo real de un hombre que sufre el SIDA siendo asesinado. Usted puede escuchar a Carlitos gritando todo el tiempo. Una foto de la mamá de Carlitos aparece de nuevo, esta vez con un pico de pollo pegado en la cara, diciendo ¿no te acuerdas cuando empezó todo? El episodio luego empieza a pasar escenas de acción de las mamografías y el parto. Cerca después de 1 minuto de estas mamografías, se oye mamá Carlitos decir ¿quieres tu patito de la suerte Carlitos? Un feto muerto aparece. En este momento, se ve Carlitos salir de la visión, y tiene una convulsión. Tommy, Phil y Lil están llorando, y un médico de ambulancia lo tranquiliza, diciendo Carlitos. Carlitos. ¿Puedes oírme? Con voz severa. Finalmente después de toser con sangre y vómitos, Carlitos vuelve a la normalidad. Entonces la cámara enfoca como desde los ojos de Carlitos y vemos a Tommy, Phil, Lil y el médico de ambulancias con picos de pollo en sus rostros, demasiado realistas, como fotografías. Se corta la escena y aparece una foto de un niño que se parece a Carlitos gritando, al niño le faltan los brazos y las piernas, y parecen recién arrancadas. Después de esto, los créditos ordinarios, seguido de 15 minutos de estática porque la estación no tenía nada más para pasar. Sorprendentemente, aunque el episodio fue visto por muchos niños, solo un adulto que estaba viendo ha hablado de él hasta ahora. Ese mismo año, las tasas de suicidios infantiles subieron hasta las nubes en Nueva Zelanda. Visión periférica. ¿Alguna vez has tenido un vistazo de algo fuera de la esquina de su ojo? Es un simple movimiento atrapado en su visión periférica.
La mayoría simplemente llega a considerar esto como una sombra provocada por una vela encendida, o tal vez una mascota saltando de un mueble. 99 de cada 100 veces, estas personas tienen razón. Pero hay una más evasiva, también puede ser explicada por las razones anteriores, pero hay algo más. Uno se siente incómodo, o puede llegar a sentir un leve dolor en la columna, incluso se puede olvidar completamente de lo que estaba pensando. Si alguno de estos síntomas se siente, debe ser motivo de preocupación. Nuestra visión periférica está diseñada para detectar movimientos, incluso en la oscuridad. Esta se utilizó para defenderse de los depredadores en nuestros primeros días, y como con muchos aspectos de nuestra naturaleza humana, se ha mantenido, pero se debilitó. La visión periférica aún nos alerta de posibles depredadores, y aunque los depredadores han caído en la lista de peligros que se pueden enfrentar hoy en día, todavía existen. Si alguna vez siente ese escalofrío en la espalda, trate de no concentrarse en esa sombra que vio en la esquina de su ojo. Tal vez sería mejor no mirar atrás. Creepypasta número 4. Pokémon negro. Soy lo que tú llamarías un coleccionador de juegos pirata de Pokémon. Pokémon Diamond y Jade, Chaos Black, etc. Es asombrosa la frecuencia en la que te los encuentras en mercados negros. Usualmente son divertidos, aunque sean imposibles de jugar, que regularmente lo son, la mala traducción, y la pobre calidad los hacen, sin intención, graciosos. He sido capaz de conseguir los que he jugado en línea, pero, hay uno que, a lo que yo he visto, nadie ha mencionado. Lo compré en un mercado negro hace 5 años. El juego empezó con la característica introducción de en las versiones azul y rojo. Pero, la pantalla de Press Start estaba alterada. Red estaba ahí, pero los Pokémon no iban pasando, también decía Black versión debajo del logotipo de Pokémon. Al elegir New Game, el juego empezó con el profesor Oak hablando, y se volvió evidente que era Pokémon Red versión. Después de elegir a tu inicial, si revisabas a tu Pokémon, aparte del que elegiste, en adición había otro, Ghost. El Pokémon era nivel 1. Tenía el sprite del fantasma que te encuentras en Pueblo Lavanda antes de obtener el Sleep Scope. Tenía un solo ataque, Curse. Yo sé que ya existe un movimiento verdadero con ese nombre, pero no existía en la generación 1. El PKMN enemigo no podía atacar a Ghost, solo decía que estaba muy asustado como para moverse. Cuando el movimiento Curse era usado, la pantalla se tornaba negra, y el sonido del PKMN atacante se oía, pero, de un modo distorsionado, con una tonada mucho más baja de lo habitual. La pantalla de combate volvía a aparecer, y el enemigo PKMN no estaba. Si se usaba contra el PKMN de un entrenador, las Pokébolas de la esquina que estaban ahí, tendrían una menos. Implicaba que el Pokémon murió. Lo más raro era que, cuando derrotabas al entrenador y observabas Red Received $200 for winning. Los comandos de batalla volvían a aparecer, si elegías correr, la batalla terminaba normalmente, pero si atacabas y usabas Curse, cuando terminaba, el lugar donde estaba el entrenador estaba vacío. Cuando te ibas y regresabas al área, el lugar donde estaba el entrenador, era reemplazado por una tumba como las que salen en Pueblo Lavanda. El movimiento Curse no podía ser usado todo el tiempo. Fallaba contra los PKMN fantasma. También fallaba contra los entrenadores que te enfrentabas más de una vez, tal es tu rival o Giovanni. Si se podía usar en la última batalla contra estos, claro está. El juego cambió un poco cuando derroté a la Elite 4, tras ver la sala de la fama, que consistía en Ghost, y un par de PKMNs de niveles muy bajos, la pantalla se tornó negra, y un mensaje apareció. Many years later. Se puso la pantalla en Pueblo Lavanda. Un hombre viejo estaba parado, viendo las tumbas, pronto realice que este hombre, era tu personaje. Solo lo podías mover a la mitad de la velocidad normal, ya no tenías ningún PKMN, ni siquiera de Ghost. Que a este punto fue imposible de remover de tu grupo mediante el PC. El mundo estaba completamente vacío, no había gente. Pero las tumbas de los entrenadores en que usaste Curse, seguían. Podías ir a cualquier lado en este punto, solo que con el hecho de que tu movimiento era más lento, y no tenías PKMNs para usar HMS. Y que a pesar de a dónde fueras, la canción de Pueblo Lavanda se mantenía vigente en bucle infinito. Después de vagar por un rato, encontré que si iba por la cueva Diglett, uno de los arbustos que se cortan que tapan tu camino al otro lado no estaba, que me permitía regresar a Pueblo Paleta.
Al entrar a tu casa y posicionarte en el piso exacto en el que empiezas el juego, es decir, debajo de la NES, la pantalla se tornaba negra. Entonces el sprite de un Caterpie apareció, entonces un Weedle, y después un Pidgey. Después que pasó de un Rattata a Blastoise, realicé que todos esos eran los Pokémon que había maldecido. Después de que terminó el equipo de mi rival, un chaval apareció, después un atrapa insectos, y siguió. Esos fueron los entrenadores a los que les use curse. Todo el tiempo, la canción de Pueblo la banda sonaba, reduciendo su tono lentamente, para cuando salió mi rival, ya era más un zumbido demoníaco. Otra vez se tornó negra la pantalla, enseguida la pantalla de combate apareció, tu sprite de entrenador era ahora un hombre viejo, parecido al que te entrenaba como atrapar PKMNS en Ciudad Viridia. Ghost apareció en el otro lado, no podías usar ítems, y no tenías PKMNS. Si intentabas atacar, el entrenador usaba Struggle, que no le afectaba a Ghost, pero si bajaba un poco de tu HP. Cuando fue el turno de Ghost para atacar, simplemente decía, eventualmente cuando tu HP llegó a un punto crítico, Ghost finalmente usó curse. La pantalla se tornó negra una última vez. No importaba los botones que presionaras, estaba atorado en esta pantalla negra, a este punto, solo podía apagar el Game Boy. Cuando lo puse nuevamente, solo aparecía New Game, el juego borró el archivo. Lo jugué demasiadas veces, pero no importaba lo que hiciera, incluso si jugaba sin usar a Ghost, en esos casos, no se mostraban ni PKMNs ni entrenadores, y simplemente salía la climática pelea con Ghost. No estoy seguro de cuáles eran los motivos de este juego, no fue altamente distribuido, así que quizás no fue hecho para ganar dinero. Pero, sí estuvo bien hecho. Parecía que quería dar un mensaje. Ni yo estoy totalmente seguro que es la inevitabilidad de la muerte. Su inutilidad. Quizás simplemente quiso inyectar muerte y oscuridad en un inocente juego. Creepypasta número 5. El plano de la nostalgia. Relato: yo desde que nací en Buenos Aires, tengo vagos recuerdos de la ciudad, ya que al cumplir mis 8 años me mudé al campo, por lo que creo es por el trabajo de mis padres, pero por los recientes acontecimientos no creo que sea así. Siempre cuando estaba en esas noches que parecen eternas, acostado en la cama mirando el techo, invadido por los pensamientos de la medianoche, no podía caer en el sueño, por lo que más quisiera. Pero algo era muy curioso de todo eso, cuando el insomnio desaparecía, escuchaba algo raro. Ruidos de turbinas, como si se hubieran activado. Un ruido pacífico en cuanto a mí, pero el aire cambiaba y se hacía pesado, y costaba respirar, pero me facilitaba el sueño y caía a dormir. Siempre soñaba la misma imagen. Yo en un centro comercial, no sé por qué un centro comercial. Cada vez que caminaba y miraba a la gente a los ojos, solo miraba maniquíes caminantes. Y en las mismas vidrieras humanos hechos estatuas vistiendo ropa ridícula. Me encerraba en un baño con llave, no sé por qué, y me miraba al espejo roto, me sentaba en el inodoro, y escuchaba como una radio, los 3 bits cada vez que termina un programa de radio, o al menos acá en Argentina pasa eso. Escuchaba una voz mal sintonizada en inglés, y escuchaba solo esto. Time to go back. Es hora de volver, entonces una luz blanca me alcanza con un zumbido. Despierto en la mañana, sentado en el inodoro en la misma posición que antes. Pareciera como si hubiera vivido el mismo sueño o camino dormido. Me levanto del inodoro, y al abrir la puerta me golpeo la nariz, veo que está cerrada con la llave, la abrí y el pasillo de mi casa me encontraba sin saber lo ocurrido, y aturdido por el sueño, pero como tenía 7 años, simplemente pensé que era sonámbulo, y además ya no podía dormir más porque acostumbraba a levantarme a las 8 de la mañana. Luego ya empezaba a tener el mismo sueño siempre, y descubrirá más detalles de los maniquíes, no poseían ojos, pero al parecer me podían ver bastante bien. Las estatuas humanas, tenían nombres escritos debajo de ellas, y algunos maniquíes las contemplaban. Y me daba cuenta que en el sueño, yo también era un mismo maniquí, por eso había llegado a la conclusión de que podían ver, porque yo, al menos podía verme a un espejo, aunque al hacer ese acto me asusté bastante porque era un maniquí. Los mismos sonidos de la radio aparecían, y la misma voz me despertaba. Y me desperté mirándome el espejo de mi baño. En la misma noche de mi cumpleaños de 8, tuve el mismo sueño, que siempre terminaban en desenlace con la radio y esa voz. Era algo raro. No sabía qué era. ¿Quién era? ¿O qué hacía una radio allí?
A los 2 meses, me llegó la noticia de que mis padres se mudaban a el campo, y no quería abandonar la ciudad. Fue un momento triste, dejar a todos mis amigos. No tenía quizá una vida hecha allí porque tan solo tenía 8 años, pero era triste abandonar. Llegué a la ciudad rural, no muy grande que digamos, era de grande como 50 cuadras de largo y 50 de ancho. Quizá no era un pésimo lugar, pero fue allí donde establecí mi vida, pero una de las ventajas es que dejaré de escuchar las molestas turbinas. Allí en el campo, ya realicé mi vida hasta ahora. A los 12 años encontré a mi amada novia que hasta estos 5 años que estuve con ella jamás estuvimos mal. Me hice muchos amigos de mi edad y mucho mayores que yo, algo muy apreciable del campo. Ya mi vida estaba construida ahí. En este momento que voy a relatar, sucedió hace 2 años, cuando tenía 15 años de edad. Estaba en una fiesta con mis amigos y mi novia, algo muy entretenido. Fui al baño, me zumbaban las orejas, no sabía lo que pasaba debido a cierta droga que consumimos, pero no era una alucinación. El baño estaba en un tono verdoso, el cielo negro con nubes verdes y oscuras, y un maniquí mirándose al espejo. Jamás creí que volvería a ver uno. Volví al baile con mi chica, pero me di cuenta, la música se detuvo. Cientos de maniquís juntos se encontraban, pero estaban vestidos. Me topé con uno, vestido igual que mi novia. Entonces la misma voz de la radio comenzó a sonar varias veces. Hasta que la última vez se escuchó muy claro, y supe su significado. Es hora de volver. Un zumbido fuerte me sometió a mi cabeza. Lo único que escuchaba era música tecno, varios colores sobre la gente, y mi novia bailando. ¿Qué clase de droga era esa? Pero, ¿era la droga? ¿Me llamaban? ¿Era la hora de volver? ¿A dónde? Me volví a mi casa, estaba con insomnio, y escuché lo que jamás pensé que volvería a escuchar, las turbinas. Decidí salir de mi casa, y salí. Por lo que vi fue una imagen horrible. Me asusté bastante. Estaba todo vacío, las calles, todo con un tono verdoso oscuro, y negro. Caminaba, y escuchaba voces raras. Cada vez las turbinas eran menos fuertes. Caminaba y de vez en cuando me encontraba con maniquíes, pero esta vez eran más curiosos. Tenían manchas rojas por todo su blanco cuerpo. Y en donde deberían estar los ojos, 2 puntos rojos se encontraban allí, y un mensaje en la pared. Solo decía esto: ¿mercado? No sabía lo que hacía. Fui caminando a el supermercado que siempre íbamos a comprar cosas. Pero cuando llegué, el maniquí en donde siempre mostraban una prenda nueva de vestir, estaba cambiada por la figura del vendedor. Y abajo decía su nombre. Entré en el mercado, y un maniquí estaba en lugar del vendedor, pero al parecer no me podía ver. Llegué al depósito, volvieron las turbinas, estaba todo oxidado, y escuchaba unos respros muy extraños. Lo que vi no lo podía creer. Parecía humano, pero con varias bocas por todo su cuerpo, y una enorme boca en su torso. Obviamente la reacción que tuve fue huir lo más rápido. Llegué a mi casa demasiado rápido como un desaforado, sudando como un cerdo. Llegué a mi cama pensando que todo acabaría. ¿Por qué pensaba eso? Era estúpido, pero resultó bastante conveniente. Las turbinas eran más fuertes. En mi cuarto cerré la puerta con llave, y el mismo sonido "It's time to come back". Desperté sobre mi cama. La verdad no entiendo qué fue eso. ¿Tengo que volver a qué? En unos días después tendría que viajar a Buenos Aires para visitar a un viejo amigo. En el trayecto del autobús a la estación Retiro todo era muy nostálgico, era triste y gris. Me tomé un colectivo para viajar a lo de mi amigo. Cuando el colectivo se detuvo en la parada destino, algo llamó totalmente mi gran atención. Vivía frente a un super shopping, conocido como el Abasto. Apenas que recibí a mi amigo, lo primero que hicimos además de dejar las valijas en su casa, fue ir directo hacia el Abasto al cine. Todo era rarísimo, me lo sabía todo de memoria, menos el lugar donde se encontraba el baño. Volvimos a dormir, y pasó lo que me temía que esperaba, las turbinas mismas, el olor horrible, el tono verdoso. Ya no estaba en este mundo. Decidí salir de la casa, e ir a ver el Abasto. Era como un castillo gótico horrible. Apenas entré estaban todos los maniquíes quietos, pero me seguían la mirada. Muy incomodante era para mí. Miraba los maniquíes, uno tenía mi nombre y estaba vestido igual a mí. Estuve confundido, y los maniquíes estaban aún más cerca. Me moví y ellos me movían. Sentía que me quisieran atrapar. Empecé a correr y me empezaron a perseguir como si quisieran algo de mí. Por suerte no eran lo suficientemente fuerte como para empujarles. Intenté volver al cuarto donde oía la radio y todo esto terminaría el sueño, pero era todo muy real. Lo único que hice fue subir por las escaleras a los más alto, porque sabía que no podría escaparme de ellos porque me superaban en un enorme número. Pero llegué arriba, la puerta se cerró dejando a los maniquíes atrás. Se escuchaba un piano pacificio y una anciana me dijo lo siguiente:
Esta es la zona donde estamos a salvo, que se sintonice, que se sintonice, ¿qué? Le pregunté eso a la radio, respondió sinceramente. Luego le pregunté si había otra salida, me señaló una puerta y me dijo: el edificio este está a la salida, pero está lleno de come almas, son muy violentos y no dejan que nadie pase a la habitación. Yo, como era joven y las otras personas ancianas, decidí meterme. Cuando abrí la puerta se escuchó la radio pero no me desperté. Comencé a caminar en pasillos que se repetían hasta que vi otra vez ese monstruo horrible, pero decidí esquivarle y salir por la puerta, pero volvía al mismo lugar. Las 3 veces que lo hice escuché la radio de nuevo. Algo llamó mi atención: un caño oxidado que me permitió partirle la cabeza a ese monstruo y dejarle expandirle sus materias grises por el suelo de cemento. Pasé a otro cuarto. Lo único que veía era un perno al estilo de esos monstruos, con las bocas. Empecé a correr como un desesperado subiendo las escaleras, hasta que una puerta me iluminó. Decía la estación. Entré y era una simple estación de radio. Encontré una grabadora, le hice clic y decía lo mismo que me hacía despertar. Intenté hablar por el micrófono que estaba en el techo pero fue inútil, se encontraba apagado. Había un paño ahí. Decidí entrar y verme al espejo. La única imagen que vi fue un hombre moviendo una palanca. Me senté en el inodoro a cerrar los ojos y escuché lo siguiente. Plano de la nostalgia terminado, es hora de volver, pero obviamente traducido del inglés. El flash apareció y todo terminó. Desperté en las 11:00 am y recordaba todo lo ocurrido, pero jamás supe si fue un sueño o la realidad. Quizá el sueño es la realidad y el despertar es el sueño. Eso no lo sabré, pero lo que sé es que no volví a escuchar turbinas por ahora. Bip bip bip, it's time to come back. Creepypasta número 6. Próxima parada: el último viaje. La verdad no sé cómo se me ocurrió esto, hace bastante que no sabía lo que era eso. Los viajes son difíciles, costosos, pero siempre se olvidan de algo, son mortales. Mi nombre es Alejandro Piazzolla, tengo 32 años, y ejerzo la abogacía. Lo que pasa. En mi bufete, recibía varias llamadas desconocidas, que solo decían estática. Llamando a la empresa telefónica, decían que tan solo era un problema de conexión. Aunque eso ya no me causaba problemas, porque siempre recibo llamadas seguidas, por lo cual sería tan solo cortar y se termina con la molestia. Hoy arreglé en encontrarme con uno de mis futuros clientes. Su llamada fue simple y claro. Necesito un abogado, ¿puede usted llevar mi caso? Dijo con un tono de seguridad. Quedamos en vernos en un café que tenía a la esquina de mi bufete. Entré al café, tomé asiento en una de las mesas que daban a la montaña. Era un día lluvioso, el cielo no se podía ver, solo el gris de las nubes que estallaban en agua. La camarera vino, y le pedí un café cortado. A los 5 minutos me trajo el café y de cortesía unas 2 medialunas. Yo me preguntaba dónde estaría mi cliente, cuyo nombre era Lisandro Engreimer. Utilicé mi móvil para realizar una llamada, pero cuando lo puse en mi oreja un poderoso pitido de estática me aturdió. Mi cabeza golpeó contra la mesa, haciendo salpicar un poco de café en la cuya mesa de madera. Me llamó mucho la atención, miré la pantalla de mi teléfono y decía: próxima parada. Era raro, estaba todo blanco y ese texto decía. La verdad no le tomé importancia, creí que eran palabras automáticas, ya que suelo utilizar esas palabras en mis mensajes de texto veloces. Yo suelo viajar mucho en los subtes, eso tuvo que ser, porque mi anterior mensaje fue diciéndole a mi esposa que estaba a la próxima parada de casa. Retiré la batería de mi teléfono, y fui a preguntar a la camarera dónde había un teléfono. Me señaló justo al lado del baño, un lugar algo incómodo, pero ¿qué más daba? Puse una moneda de valor de 50 centavos y comencé con mi llamada. Me atendió Lisandro diciéndome: en la próxima parada llego, hay mucho tráfico. Fui a la mesa a esperar bebiendo el café, y comiendo la media luna. La lluvia se hacía aún más intensa, escuché unas campanitas, están sobre la puerta de entrada, significando que entró un cliente. Era el mismo Lisandro Engreimer. Llego, me saludo con la mano, dejo su abrigo colgado en la puerta. En ese momento, me contó la historia, y sobre un caso muy particular diría yo. Lo acusan de hacer un fraude de espiritismo, asesinando. Yo al empezar le dije que soy un hombre de ciencia y que no cree en esos hechos. Pero a mí siempre me interesan las historias de mis futuros clientes. Le pedí que me relatase. Me contó esto. Todo tuvo origen a una muerte en el subterráneo número 13. Según eso, murió de un atropellamiento por el tren. Se dice que fue un suicidio, porque la verdad, ¿quién se tiraría al subte? El cuerpo fue encontrado, en unos 200 metros por el recorrido normal del tren subterráneo.
Lo más lógico es saber que parece las condiciones de un suicidio, porque el cuerpo no fue reconocido como un mecánico sino como un sacerdote. Pero se rechaza la teoría del suicidio, porque no se encontró ni una nota por la iglesia, hogares y familiares, ni siquiera en el cuerpo descuartizado. Un caso de lo más melodramático, ya que no es muy común que un sacerdote se suicidase de un día a otro, por lo cual, quizá no fue su intención del suicidio. Por lo cual, el paro de trenes del 12 de febrero, no fue por los empleados, fue una máscara para nuestro ritual espiritista. Eran las 3 de la mañana, la hora de la conexión, conocida como la hora muerta, en donde no hay un punto exacto de conexión entre el mundo espiritual y el de los vivos. Comenzando el ritual, había 5 personas, una con un grabador. Terminó de relatar, sacando de su abrigo una grabadora y continuó. Lo que pasó fue esto. Estábamos en el vagón 4, el tren fue movido por nosotros en donde murió él. Nos sentamos en un círculo y comenzamos con el ritual. Uno de los factores esenciales es estar con las luces apagadas. Encendió la grabadora, y comenzó a grabar. 12 de febrero, 2 AM, nos tomamos de las manos juntos, haciéndolas temblar, poniendo un juego de la Ouija. ¿Sabe lo que es la Ouija?, me preguntó cortando su conversación. Le respondí que sí, que la Ouija es un conocido como un juego, pero más bien como un ritual de invocación de espíritus. Al oír mi respuesta sonrió, y continuó. Luego, el exorcista dijo. ¿Hay algún espíritu aquí? Si este Serazi, mueve el prisma en el tablero. 10 minutos más tarde se movió hacia sí, pero en realidad no sabemos si fue a propósito o no, todos estábamos con los ojos cerrados. Luego dijo, danos alguna señal. Se escucharon pequeños pasos de lejos. Una señal más notoria. Se escuchó un portonazo fortísimo. Abrimos los ojos y dijo. Muéstranos su presencia. Tembló el tren. Las luces se prendían y apagaban rápidamente. En la puerta del vagón, veía una figura acercarse, lentamente. Gritaba, pero me estaban agarrando. La figura se puso al lado del exorcista, como si el exorcista no supiera lo que pasaba. Y le disparó. El arma apareció en mi pantalón. Y luego me acusaron del asesinato. Dijeron que jamás se presentó el fantasma. No sé qué pasó. Usted es el único que puede ayudarme. La verdad, jamás me negué a un caso. Pero en este caso, se lo tuve que negar, era imposible eso que pasase. Se fue de la tienda, me dejó dinero de su café. Y salió del bar, pasó a mi lado, lo miré y sonreía. No entendía qué pasaba, ni se resistió, ni volvió a intentar. Pero dejó su grabadora. Ya se hacía tarde. Me subí al subterráneo. Bajé y parecía todo vacío, no había ni una alma. La verdad era incomodante. Usé mi tarjeta y esperé al subte. Todo parecía normal, me subí al subte a un vagón vacío. Increíblemente nadie se subía. A unas 3 paradas de mi hogar, avisé a mi esposa que estaba llegando. En cuanto terminé de escribir mi mensaje empezó a titilar las luces. ¿Qué estaba pasando? Al llegar a la otra parada las puertas no se abrieron en absoluto, y todo terminó con las luces apagadas. Lo único que estaba siendo iluminado eran las luces afuera del subterráneo. Usé la linterna de mi celular para moverme hacia la cabina del chofer, curioso, sentía como que nunca estaba llegando a el otro vagón. Por lo cual me senté e intenté mandar un mensaje, pero no había señal alguna. Luego el subte empezó a temblar unos segundos, y las luces se prendían y apagaban. Entonces había una sombra detrás de la puerta del vagón, cada vez que titilaba desaparecía y reaparecía, y cada vez aún más cerca. Estaba congelado del miedo, entonces cerré los ojos. Y escuché esto. Próxima parada, un poderoso disparo aturdió mis oídos, tenía un arma en mis pantorrillas, y ahora me culpan de un asesinato. Señor Engreimer, usted me ayudará con mi caso. Creepypasta número 7. El juego no es nada raro experimentar un juego nuevo a cada rato. Trabajo por muchos años en una empresa de programación de juegos, y nunca me pasó algo tan raro como el siguiente suceso hasta ahora. Quizá fue la forma en el que lo jugué, pero el problema es su contenido. Se estarán preguntando ahora mismo, ¿qué clase de juego era? Ni yo sabría describirlo, pero si hay que darle un género sería survival horror. Generalmente, mi trabajo es probar juegos, y contactar empresa en donde se interesen sobre el tema. Muchos suelen ser buenos, pero tal como un juego aficionado, siempre hay algo de inoriginalidad en ello. Como por ejemplo, copias del GTA, copias de Resident Evil, copias de Street Fighter, o sea juegos populares. El juego este que recibí era de un mail anónimo, me mandaba el link de su juego y su número de teléfono.
que era raro, según él decía que era un juego de entretenimiento, pero yo diría que era todo lo contrario. Comenzaba con una canción de título muy pintoresca, que daba el aspecto de un juego divertido y entretenido para todas las edades. Los gráficos eran extraños, era como si fueran un cómic en 3D, el título parecía hecho con uno de esos programas baratos para dibujar en la PC. Pero muy extraño era. La programación estaba bien lograda, al menos el título decía, nuevo juego, cargar, opciones, y créditos. Obviamente fui a hacerle clic a nuevo juego. Comenzaba presentando a el personaje, un chico de pelo rojo y azul, muy raro diría yo. Caminaba por un bosque donde era muy malo en sus gráficos, como si fueran árboles dibujados por un niño. Luego de eso, apareció un payaso, que dijo un chiste grosero sobre el personaje. Un cartel apareció que decía esto. Persigue al payaso. Era simple correr por los obstáculos del bosque, esta era difícil, y entretenido. Hasta llegar al objetivo, el payaso estaba llorando. Mi personaje se acerca. Y en cuanto se acerca el payaso salta de un grito riéndose, asustando al personaje y cae por una cascada. Milagrosamente seguías vivo, pero con la ropa rasgada. Luego tenías que explorar, y el bosque cada vez se hacía más tenebroso, los animales se escuchaban en su estado más raro, y una imagen que me asuste mucho, caminaba normalmente y había un antílope, tomando agua, no era una escena, pero al acercarme lo suficiente saltó un lobo y lo atacó mordiéndolo del cuello con una sangre mal dibujada. El lobo me miró fijamente, aparecieron los botones, W y S, para apretar, pero fue demasiado tarde para darme cuenta porque el lobo ya estaba mordiéndole el pecho a mi personaje. Luego de reintentar esa parte salió con éxito, logró el personaje apartarse, debías buscar un refugio. Corrías a buscar ayuda, y un guardabosques aparece y te lleva a su casa. Luego de eso, le vas a hablar al guardabosques, y su aspecto cambia al payaso. Se empieza a reír como enfermo, y te inyecta una droga. Despiertas en un ambiente muy cambiada, una mansión abandonada, muy tenebrosa, pero con música alegre, que eso no ayudaba con el ambiente porque con o sin música daba miedo. Tenías que buscar una llave, y en los pasos oías bebés, y niños llorando. A veces te cruzabas con bebés, que cuando los tocabas se bañaban en sangre y se derretían. Muy asqueroso fue eso. Luego en un pasillo con varias puertas tenías que mirarlas todas. Era parte de un rompecabezas. Era simple, eran 9 puertas. Y había algo simple en cada pasillo. Solamente agarrabas números, y los tenías que poner en un panel para salir del cuarto, y entrar al otro. Al entrar a otro cuarto, ves al payaso de siempre, haciendo algo desagradable. Practicando pedofilia con una pequeña niña, mi personaje grita para que se detenga. El payaso se ríe, y entonces aparece un cartel que dice: surte al payaso. Era simple, solamente tenías que matarlo a las trompadas, cada golpe aparecía en la pantalla una cara transparente. Hasta darle como 20 golpes el payaso muere. Entonces cuando vas a hablar con la niña, era el mismo payaso, se estaba violando a sí mismo. Empecé a correr por la sala de combate hasta encontrar una ventana por la cual saltar. En síntesis, caí en el bosque, rodeado de animales. En simples palabras, me hicieron mierda. Volví a combatir contra el payaso y toda la historia, y me escapé por la puerta que entré. Entonces la música empezó a aumentar de velocidad, tenías que correr. Y había un panel en la puerta de la mansión que decía: no hay escapatoria. Nervioso yo no sabía qué hacer, subí a las escaleras, y me encontré con una puerta que me llevaba al baño. Un cartel decía: jeje, aquí no me encontrara, es buena jugando a la mancha. Jeje, yo no sabía qué decir, como parecía que el personaje estaba disfrutando correr del payaso. Salí afuera y no estaba, entré por una puerta enorme, y había un dibujo de un sol, hecho por un niño. Al contemplar el sol había un acertijo, que era contar cuántos rayos de sol había. Había 11 en total. Al abrir la puerta, estaba el payaso masturbando a una niña, mientras ella lloraba del dolor, mi personaje estaba con la misma cara feliz de siempre, peleabas contra el payaso, y cuando lo matabas, hubo un grito que me hizo asustar mucho, y era tan fuerte, que los parlantes hacían estática. Cuando vas con la niña, el personaje sigue practicando la masturbación con ella durante un tiempo, y luego avanzo a la otra puerta, y se escucha algo en la otra. Ruido de una niña llorando. La verdad, dejé de jugar en este momento al juego. Me senté y pensándolo bien, esto no es traumante, es un juego de terror y está haciendo su trabajo. Si Resident Evil y Silent Hill no existieran como un juego oficial, eso sería mi misma reacción.
La verdad es inentendible, pero este juego no aparentaba ser de terror por los colores que tenían, y el tipo de dibujo. Parecía un juego de niños, la verdad, sigo pensando. Tuve que haberme contactado con el que me mandó el juego. Creepypasta número 8. Mi hermana menor estaba viendo la TV en el canal Nickelodeon y estaban pasando uno de sus programas favoritos, acabó y empezó otro Zoey 101. Mis padres y el amigo de papá estaban en la sala hablando cuando este último escuchó el intro del programa. Él se quedó en silencio un minuto, se levantó de golpe y corrió hacia la sala rápidamente, tomó el control remoto y apagó la TV. Papá, ¿qué rayos haces? Amigo, lo lamento, pero no puedo escuchar esa música otra vez. Papá, ¿de qué hablas? Amigo. Suspiro, te lo diré, pero promete que no se lo dirás a nadie. Papá, lo prometo, amigo. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Papá, sí, claro. Mi padre llevó a su amigo a la habitación donde duermen mis padres, mi madre lo siguió detrás y luego yo, cerraron la puerta y me quedé afuera, no podía oír muy bien, entonces fui al ático y subí la escalera que da a varios ductos de aire. Después de tanto buscar el ducto correcto, hallé el del cuarto de mis padres, tras una rejilla vi y escuché todo. El amigo de mi padre empezó a contarles del por qué actuó tan raro. Dijo que había sido la razón de que lo despidieran de su empleo como conserje en Nickelodeon. Él limpiaba todo el lugar desde el estudio de grabación, pasando por locaciones hasta dar con las bodegas. Un día en una de las limpiezas hacía su último repaso a las bodegas mientras barría el piso, por accidente golpeó un estante de metal, él mismo se bamboleó dejando caer una caja de cartón del otro lado. Él se asustó un poco al oír el sordo caer de la caja. Fue rápidamente del otro lado para ver lo que había provocado. Cuando llegó al lugar, la caja yacía en el suelo. Era una de esas cajas medianas en donde el estudio guardaba las emisiones de programas ya cancelados, pasados, o recientemente puestos al aire. Lo raro de la caja era que estaba vacía a excepción de un CD con una carátula blanca que tenía escrito con marcador negro, Zoey 101V10L4T10N, no le puso mucha atención al título y decidió probar el CD para ver si no estaba dañado de alguna manera. A escondidas se llevó el CD a su casa. Como vive solo, no tiene familia, solo dejó sus cosas en un sillón, puso la despensa que había pasado a traer a una tienda antes de llegar a su casa en los gaveteros de su comedor barra cocina. Una vez deshecho de todas las cosas que tenía que hacer, se dispuso a ver el vídeo que tenía el CD. Sacó el CD del armatoste de plástico que lo cubría, lo puso en un reproductor de DVD que había comprado un mes antes y puso play. El vídeo comenzó como cualquier episodio de la serie, el intro, los créditos y una voz en inglés dijo Violation. El episodio inició con Zoey sentada en un sillón de la academia y leyendo un libro. Lo raro de esta escena es que hubo una parte de la escena en donde la cámara recorre a la chica de arriba para abajo dejando notar sus ligeramente separadas piernas que dejaban ver su ropa interior. Él no le prestó atención a esto ya que pensó que era un borrador y algunos ángulos de cámara se editan antes de salir al aire. La escena siguió, ella cambió la página y sus piernas seguían ligeramente separadas. Un momento después aparece un chico que no había aparecido antes en la serie, y se sentó justo enfrente de ella. Ella no se fijó hasta que él le dijo lindas panties. Zoey vio al chico, se sonrojó, cruzó las piernas y le dijo basta James y le sonrió. Después de esto hubo un extraño silencio, iniciaron una especie de conversación y ambos se veían enojados. El amigo de papá no le puso mucha atención a la misma puesto que parecía una discusión entre novios bastante real. Pasaron unos 6 minutos hablando de lo mismo hasta que James se paró y dijo I can't more y se fue. Zoey se cruzó de brazos y se dejó caer de nuevo en el sillón. Cambio de escena, están Chase y Logan discutiendo sobre un videojuego ficticio y Michael está en la PC. Un momento después llegan Lola y Quinn preguntándoles a ellos si habían visto a Zoey. Chase dijo I have not seen all day. Logan dice my bed is with James. Michael niega con la cabeza y dice it is not. Agumi told me that the discussion was very ugly in the morning. Las chicas se ven una a la otra y se van. La escena cambia a una especie de baño comunal, mingitorios, excusado, duchas, etc. Se escucha el correr de agua de una ducha encendida, se ve la parte trasera de un chica bañándose. El amigo de mi padre puso una cara de extrañeza cuando la cámara grababa como Zoey se bañaba completamente desnuda. Pensó que era extraño pero siguió viendo el vídeo. Hubo una parte donde la cámara le daba la vuelta y se podían ver sus pechos. La cámara cambió de escena repentinamente a una donde parece que se acerca a alguien, como si la cámara fueran los ojos de la misma. Zoey escucha pasos y ve hacia afuera cubriendo sus pechos con un brazo.
Al no ver nada siguió bañándose de nuevo. La toma parece ser desde los ojos de alguien acercándose rápidamente hacia la ducha donde estaba Zoe. La cámara cambió hacia una vista dentro de la ducha, ella estaba pasando el jabón por sus pechos, cuando una mano le rodeó la boca para que no se oyeran sus gritos de auxilio, otra mano aparece y le quita el jabón, lo lanza hacia el suelo y luego baja hasta ponerse en uno de los pechos de Zoe. El amigo de mi padre estaba impresionado por lo que veía. La cámara cambia a una toma de la cara de Zoe llena de terror, pero un terror muy real. La cámara pasó al plano de la mano que se encontraba en los pechos de Zoe, la misma bajó lentamente por su espalda, luego su cintura y finalmente su cadera donde tomó la forma de la misma. Se escucha la respiración agitada de ella, mientras la toma se movía hacia el miembro del atacante. El miembro totalmente erecto se posicionó en la entrada de la vagina de la chica, la respiración de esta aumentó conforme sentía el miembro cerca de ella, entonces el atacante empujó fuertemente penetrando así a Zoe, su grito de dolor fue ahogado por la mano del atacante. La cámara tomó la cara de Zoe, con lágrimas en los ojos cada vez que él empujaba a Zoe y lanzaba un grito desesperado o utilizaba sus manos en un intento inútil de librarse del suplicio. Cambio de toma y esta enfoca el cuerpo entero de la chica siendo atacado por el extraño. Apagados sollozos se escuchan mientras la cámara cambia a un plano donde las chicas siguen buscando a su amiga por el campus entero. La cámara vuelve al baño con una toma desde fuera de la ducha. Se ve al extraño atacante de espaldas sin parar de atacar a la chica. La cámara enfoca otra vez la cara Zoe y con impotencia y terror, baja un poco y se ve un rastro de un líquido rojo bajando por una de sus piernas hasta el piso de la ducha donde se mezcla con el agua y cae por el agujero del drenaje. Se escuchan gemidos tanto como de placer como de dolor. El acto dura aproximadamente otros 10 minutos, después de esto el atacante lanza un gemido prolongado, dice shit, retira su miembro, la respiración de ella se calma con la esperanza de que terminó la pesadilla, pero vuelve a agitarse cuando siente el miembro acercarse a su ano, ella niega con la cabeza y con su boca, pero el atacante introduce de forma brusca su miembro por el ano de Zoe y esta lanza grito de dolor apagado, de nuevo una toma de la cara de Zoe y con más lágrimas que antes, siguen así por un tiempo, 8 minutos aproximadamente. Y el atacante lanza un gemido y explota en una lluvia de semen y sangre. El atacante retira su miembro de Zoe, luego empuja a Zoe y esta cae en el piso del baño, llorando amargamente. La toma cambia a una toma de él, cuando el amigo de papá ve hacia el atacante nota que es James, el chico que estaba con ella al inicio del capítulo, se lo ve desnudo y dice "You took it old no do, stupid él", luego le escupe y se va. La toma cambia a un plano de Zoe llorando tirada en el suelo del baño colocando sus rodillas en su pecho y rodeándolas con sus brazos. Levanta la mirada y ve el jabón, se levanta, toma el jabón y empieza a lavarse con el mismo por todos lados, llorando y maldiciendo, sale del baño desnuda, mojada, aterrada y todo lo que puedan imaginar, toma una bata y se la pone. La cámara cambia a las chicas que siguen buscando, en eso aparece Zoe por detrás de ellas, y estas le preguntan: "Lola, where have you been? What happened?" Zoe con la mirada perdida, y sin ver a ninguna dice: "Zoe primero Dono Tuan Top Tol", que entra a su habitación y cierra la puerta. Sus amigas se ven una a la otra y el episodio termina. Los créditos finales pasan como siempre pero con música de fondo más lenta y triste que el intro. El amigo de mi padre no pudo dormir por todo lo que había visto, fue horrible. Al día siguiente él llegó a la oficina de su jefe y le pidió una explicación sobre lo que había visto. El hombre puso el vídeo de nuevo en la oficina del jefe, este sin mediar palabra alguna hizo un gesto y uno de los guardias de seguridad cerró la puerta. El jefe le preguntó dónde lo había encontrado, el amigo de papá respondió que por accidente en una de las bodegas. Antes de que el jefe le dijera algo él alzó la voz diciendo: "Deme una explicación o enviaré este CD a la policía". El jefe lo vio con enojo, le dio un golpe seco en la cara, lo tumbó y le dijo: "Jefe idiot, this is the only copy of that chapter, and now we have a río", y luego chasqueó los dedos. Un hombre entró con un sobre y el jefe le dio el CD, este lo metió en el sobre y se retiró. El jefe regresa hacia el amigo de mi padre y le dijo: "Jefe, no get out, you're fired. And do not you dare talk to Johnny about this". El jefe lo sacó literalmente a patadas y no regresó más allí.
Creepypasta número 9. La nube endemoniada. Todo fue un día, no recuerdo muy bien la hora, pero me parece que eran aproximadamente las 8, soy un chico de campo, tengo una familia buena, que me quiere, pero hubo un pasado del que no querrás saber. Bien, como te decía, eran ya las 8 y como acostumbro, me levanto, desayuno casi parado y me acuesto en el pasto, bajo un árbol a ver las nubes, no tenía mucho que hacer, así que improvisaba, imaginaba, pero nada era real, casi siempre llevo mi cámara a mano porque me gusta fotografiar cosas extraordinarias, por lo tanto, estaba buscando a mi alrededor, después de dar una vuelta agotadora, decidí, por fin ver las nubes, de lo cual me arrepiento. Casi siempre, encontraba formas divertidas, un autobús, una montaña, cosas así, pero por rara razón este día encontré una cosa más, viendo detalladamente cada nube que pasaba, me encontré una, muy rara, era algo así como una cara pero algo rasgada, sin importarme eso, la fotografié, lo raro es que la nube en la foto iba haciéndose cada vez más realista, y pensé que tonto que soy debí haberlo filmado, pero no, era una foto, e iba cambiando su aspecto por uno más realista, decidí mostrársela a mis padres, hubo un silencio de más o menos medio minuto y mi padre miró a mi madre con una cara que nunca había visto, no era una cara malvada, como de preocupado, asustado. Él me dijo como suele decir, las cámaras de ahora, cada vez más raras y la tiro sobre la mesa, ese día, me quedé muy pensativo, imaginando la razón, pero no encontraba respuestas con sentido, y no me atrevo a decir locuras. El cielo estaba muy despejado, pero lo raro es que la nube seguía en el mismo lugar, no le di mucha importancia y decidí ir a mi habitación a buscar mi sombrero, cuando salí de mi habitación, en toda la casa se podía notar una niebla muy espesa, dispersa en toda la casa, decidí, cerrar fuerte los ojos y abrirlos ya que pensé que era una ilusión, pero no ahí estaba, cuando salí afuera, también estaba todo con neblina, y mis padres no los encontraba por ningún lado, los buscaba gritando muy fuerte papá. Mamá. Pero nada, escuché un ruido arriba y supuse que eran ellos, subí lo más rápido que pude, pero no encontré nada, decepcionado, le pegué a una estantería una patada y mi cámara fotográfica cayó, tenía una nota que decía, ¿así que te gusta sacar fotos? Mira la que saqué yo. En ese momento mi corazón se detuvo, tomé coraje y vi la foto, ni bien la observé, empezaron a caerme lágrimas, y luego empezó a caer sangre de mis ojos, en la foto estaban mis padres, los dos, muertos, dime, ¿cómo te sentirías tú? En ese momento empezó a salir sangre de mis dedos que se dispersó hasta cubrir casi toda mi mano, en ese momento, me entró una desesperación, si seguía perdiendo sangre, iba a desmayarme, y podría darme un paro cardiorrespiratorio, empezó a salir sangre de mis piernas, pero era raro porque no tenía ninguna herida ni en la mano ni en las piernas, corría lo más rápido que podía, la casa más cercana estaba a unos 100 metros, corría y empezaba a bajar de velocidad, me ponía más pálido, sentía frío, empezaba a casi caminar, no tenía fuerzas, estaba confundido, y sudaba como si hubiera salido de una bañera, me costaba cada vez más caminar y pensé este es mi fin. Ya sin fuerzas ni para abrir los ojos, caí en el piso. Al día siguiente desperté en una clínica, con casi todo mi cuerpo vendado, y una enfermera me dijo tranquilo, unos señores te encontraron en la carretera y te trajeron aquí en cuanto antes, en unos meses te daremos de alta. Hoy casi lo olvidaba, también encontraron esta cámara junto a ti. En ese momento recordé algo, mis padres. ¿Habrán ido a algún lado? ¿Habrá sido mi imaginación que han muerto? No podía quedarme con esas preguntas dentro, así que le pregunté, ¿y mis padres? La enfermera puso una cara de tristeza y a la vez de comprensión, lo siento, tus padres fueron encontrados apuñalados. En ese momento, no lloré, no me queje, no grite, algo me impedía hacerlo, no podía moverme, y la cara de la enfermera estaba quieta, no se movía, parecía que había quedado todo en pausa, podía mover mis ojos, hasta que algo hizo que quedaran fijos en la cara de la enfermera, no podía moverlos, no podía cerrarlos y de repente, la cara de la enfermera empezó a ponerse algo oscura, como un tono rojo claro, tenía tajos hechos en su cara, no sé por qué me parecía familiar esa cara, hasta que en un momento recordé que era la cara de la nube que había visto, en ese momento, mis ojos de asombro y tristeza, se hicieron rabia, tuve una rara fuerza, y pude romper eso que era como un vidrio que impedía que me moviera, y el segundo movimiento que hice fue darle un golpe en la cara, un golpe, que me dio una satisfacción tan grande, y en segundos, la cara cambió a la de la enfermera, estaba en el piso, sangrando en donde la golpeé, ella gritó, ayuda, ayuda. En ese momento, le dije discúlpeme señora, ¿se lo puedo explicar? A lo que ella respondió, no hace falta explicar nada, estás loco.
Y se fue corriendo de la sala. En ese momento me di cuenta, que la cara de la nube, no era una nube cualquiera, esa nube, solamente yo puedo verla, y siempre está sobre mí, atormentándome y poniendo su cara y controlando a las personas que amo. En los peores casos, se mete en el alma de la gente, y es capaz hasta de matarla. En cuanto a mí, he tenido que defenderme solo, sin padres que me corrijan. Ahora, tengo 25 años, acaban de descubrir que fui el responsable de 20 homicidios, lo cual no recuerdo. Esa nube, se ha metido a mi alma, pero no me ha matado, me ha hecho sufrir de manera horrible. De todas formas, conservo mi cámara y esa nube encima mío, ha hecho que mi único objetivo sea matar, y con el tiempo me ha gustado. Es más, amo matar, así que cierra puertas y ventanas, porque me estoy acercando a tu casa. Sí, estás en tu computadora, ahora, atrévete a mirar atrás. Creepypasta número 10. El demonio del reflejo. Una noche de domingo normal. Después de cenar con mi familia, me fui a la ducha. Sin embargo, allí todo se puso extraño. En el reflejo del grifo, me vi a mí mismo, pero sin ojos, y con lágrimas de sangre. Me sobresalté, pero al parpadear vi que solo había sido mi imaginación. Pensé que tanto creepypasta me estaba afectando un poco. Después de ducharme me fui a la cama. Allí, me acordé de que no había llevado la ropa al cesto, así que regresé para que no me riñeran. Lo que vi me dejó sin respiración. En el espejo, en vez de yo, se encontraba una deformidad asquerosa, mugrienta, llena de sangre, y con una mirada que lanzaba puro odio. Grité, y me preguntaron qué me sucedía. Cuando volví a mirar al espejo no había nada inusual, y me llevé una buena bronca por pegar gritos por la noche. Volví a la cama. Pero, cuando estaba a punto de dormirme, sentí una fuerte sensación, como para que fuese al baño. Decidí ir. En el espejo, esta vez, estaba yo mismo llorando, y mi reflejo gritaba: soy un asesino. Acerqué la mano a la superficie del espejo, pero haciendo eso provoqué que esa cosa me mirara, llorando sangre, y con un gran vacío en la mirada. Yo realmente asustado intenté gritar, pero de mi garganta no salía sonido alguno. Desesperado y aturdido, toqué el espejo. Me arrepiento mucho de haberlo hecho. Desde que hice eso, mi vida ha sido distinta. Ese yo alternativo comenzó a transformarse, para acabar convirtiéndose en esa horrible criatura que vi antes. Del susto me caí al suelo. Cuando me levanté vi que en el espejo estaba viendo a través de los ojos de alguien. Ese alguien se acercó a mi hermanita de 2 años, mientras dormía. Entonces la cogió, y empezó a golpearla y a arañarla, hasta que finalmente su llanto se apagó. Entonces cogió una espada que teníamos en el estudio colgada en la pared y fue a la habitación de mis padres. Allí, le partió la cabeza a mi madre. Mi padre golpeó a esa persona o cosa, pero fue inútil. Le acabó matando. Pensé que se dirigiría a mi dormitorio, pero en lugar de eso, fue al baño. A través del espejo pude ver el reflejo del asesino. Era yo. Se arrancó los ojos. Cuando ese horrible momento terminó, de repente apareció mi reflejo y me golpeó la cabeza con un martillo. Mientras me desmayaba, pensé en lo que venía a continuación. Mi muerte. Sin embargo, me despertó una luz blanca. Estaba en urgencias. Mis padres me dijeron que me golpeé la cabeza, y que habían pasado 3 semanas. Yo les conté a todos la historia, pero el médico dijo que seguramente había soñado todo aquello, y que en un movimiento brusco me caí y me hice la herida. Lo extraño es que me encontraron en el baño. El médico dijo que seguramente era sonámbulo. Cuando volví a casa, después de la recuperación, fui a asearme. En el espejo estaba escrito con sangre el siguiente mensaje: Guillermo, eso que viste no fue un sueño, sino una premonición. Todo aquello que viste en el espejo esa noche sucederá, muy pronto. Hoy no, ni mañana tampoco, pero muy pronto. Ese monstruo es el demonio que todos tenemos dentro, que nos lleva a hacer lo que hacemos. Él me hizo hacer eso, y tú también lo harás. Por mucho que intentes evitarlo, es imposible. Desde entonces no puedo seguir viviendo. Cada hora, cada minuto, cada segundo, es una tortura para mí. Ese momento se acerca, y muy pronto sucederá. Intenté suicidarme, pero algo me lo impide. El destino está sellado. No te descuides, en cualquier momento ese demonio decidirá que ya no le sirves, o únicamente lo hará por diversión.